bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería comentar sobre la importancia del DAC, que es un aparato que convierte de digital a análogo la señal. Originalmente, cuando los grupos de música tocan de análogo y se convierte a digital. En la historia muchas veces se confunde el CD con lo que es la música digital. Antiguamente, en los años 60, el pionero, el primero que pudo decodificar el sistema de análogo a digital fue Denon, con la ayuda o un pedido que se le hizo en 1967 de NHK. Antiguamente, antes ya se habían decodificado un sistema de análogo a digital, pero para las computadoras, cuando no hay variaciones, son datos. Ya se podía hacer eso ya desde 1900, en los principios de 1900, cuando se inventó las máquinas, las primeras computadoras con esos huecos, esos cartones que tenían unos agujeros. Ya en esa época se podía digitalizar los datos. Pero lo que hizo Denon fue digitalizar y crear el primer sistema, que ahora son las grabaciones, que se le llama PCM, que es cómo modular, cómo transformar los datos análogos hacia el sistema digital. Parece que es un sistema fácil. Digamos que tenemos un sistema de compuertas donde cae, digamos, una pieza, o digamos, si fuese un gallinero, caen los huevos de más o menos 50 gramos. Entonces tendríamos como si fuese una bajada y los huevos van cayendo. Aquí, dependiendo del peso de cada huevo, hay una compuerta. Y cada compuerta tiene más o menos una balanza con un peso específico. Entonces digamos que este huevo pesa 60 gramos. Entonces el de 60 gramos cae al hueco. Pero el que tiene normalmente 50 gramos no caería porque la puerta no se abre. Caería, digamos, en la siguiente puerta, ¿no? Y así hasta llegar a los huevos que son más pequeños, que ya estarían, no sé, digamos 10 gramos. Y entonces ya caería en la última compuerta. Algo así funciona el DAC. Digamos que cuando hay una onda de una señal de música que es análoga, normalmente uno se imagina que es que se divide, se podría decir, en varios cuadrados. Digamos que la señal es aquí. Y le damos un número a cada punto. En parte es así, pero para que nos imaginemos cómo es que se le dan los números a esto, digamos que mientras más voltaje tiene, pesa más. Es como si fuese el huevo de 60 gramos. Y mientras menos voltaje tiene, pesa menos. A veces se piensa de que esta línea del centro es 0 y abajo es negativo. Pero en la parte digital lo que se hace es, digamos, es lo mismo poner una línea al centro con una onda que, digamos, pasa por el centro, o poner una onda y ponerle la línea de 0 abajo. Sigue siendo la misma línea, sino que en la línea del centro los números que estarían hacia abajo serían negativos. Poniéndole el 0 en la línea de abajo, lo que sucede es de que le podemos dar números a esta cantidad. Entonces, si este punto, el más bajo, vendría a ser, digamos, no llega al 0, pero digamos que sea 1. Y aquí digamos que sea 10. Entonces el centro le podemos decir de que es 5. Algo así es como funciona. Entonces cada punto tiene un valor. Lo que tenemos que tener en cuenta en este sistema es de que cuando se hacen las grabaciones de análogo a digital, hay ciertos parámetros que la electrónica
no lo puede superar. Cuando, digamos, uno vierte un vaso de agua en otro, hay cierta, digamos, cuando cae el agua, no es de que cae y simplemente se llene el agua, sino que tiende a salirse del vaso. Esto mismo pasa también en la música o en la electricidad. Entonces, cuando hablamos de números muy pequeños, de voltajes muy pequeños, sucede que es difícil de controlar todo esto. Para tener más o menos una idea de qué tan difícil es, por ejemplo, la computadora que yo tengo ahorita es Windows 10. Y bueno, creo que es Windows 10. El Windows 10, a partir de ese Windows 10, hay algo que le llaman latencia, que es cuando uno guarda una música, digamos, en la computadora no está hecha para reproducir música. Entonces lo que ellos hacen es, como decir, enviar paquetes. Entonces estos paquetes tiene, digamos, en un CD que lo hemos guardado en el disco duro, aquí tenemos un paquete de un poco de toda la canción, es un pedazo de la música. Y aquí el procesador está mandando para otro programa, aquí está mandando hacia otro programa. Entonces la computadora no manda toda la canción completa hacia el reproductor, sino manda pequeños paquetes, y estos paquetes tienen una latencia, una separación. Antes del Windows 10, la latencia era mayor a 10. Cuando yo les hablaba de acústica, ¿por qué se tiene que poner los parlantes a 1,7 metro, se podría decir 1,7 metros? Es por también esa latencia. La diferencia entre el eco, la reverberación, se podría decir, el sonido que viene del parlante reflejado en una pared y se junta con la misma señal, no se llama latencia, pero es algo parecido. Son dos sonidos que van viajando y se puede detectar por el oído. Esta latencia, cuando supera los 5 milisegundos, también se puede detectar que cuando la computadora arma la canción, digamos, el primer paquete que venía con un pedazo de canción, y digamos, después de 3 paquetes hay otro que viene con el otro pedazo de la canción, y así lo va armando. Cuando hay una separación mayor a 5 milisegundos, el oído puede escuchar de que no está sonando bien. Hay algo como que la canción está saltando. Esto sucedía en las computadoras anteriores a Windows 10. Y a partir de Windows 10, la latencia es inferior a 5 milisegundos. Entonces el oído ya no puede detectar que el sonido está cortado, a pesar de que sigue siendo cortado. Entonces se hizo unos sistemas que lo hacen pasar más rápido, que digamos se llama WhatsApp o API o lo que sea. El sistema lo hace que pase ya directo, que no pase a través del procesador, que no lo esté separando, sino que ya lo haga como si fuese un paquete de números, que la computadora no entiende qué es música, sino que lo manda como un paquete y se lo manda todo completo hacia la salida de la computadora. Este sistema ha mejorado el sonido porque ya la computadora no procesa el sonido a través del sistema de la computadora, y menos del programa Windows. Antiguamente las computadoras Mac eran superiores al Windows 10 porque la latencia era inferior, pero después del Windows 10 la latencia de las computadoras ha mejorado. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cuánto es el voltaje. Digamos, cuando uno habla de una señal, digamos, así como les digo, esto es el número más bajo, pero cuando las frecuencias van aumentando, se puede decir, van aumentando la frecuencia, esta forma se va haciendo más pequeña. Digamos que si un sonido grave, ¿no? Digamos que sea algo grande,
Pero un sonido agudo, los sonidos agudos ya son señales más pequeñas. Entonces se hace la altura y la distancia de los sonidos es en referencia al voltaje que se le manda de la computadora o del CD hacia el procesador. Ese procesador ahora se llama DAC. Por ejemplo, para que tengan una idea más o menos, cuando se habla de 16 bits es lo que es un CD normal. Vendría a ser 65.536 posibilidades, se podría decir puntos, ¿no? Que da más o menos un rango dinámico de 96 decibelios, que es más o menos lo que todo el mundo escucha, ¿no? Pero ¿cuánto es el voltaje de precisión que tiene que haber en separación de los puntos? Viene a ser 0.000015 voltios, que son 4 ceros con 15, ¿no? Pero si hablamos de 20 bits, estamos hablando en decimales de 1.048.576, que da un rango dinámico de 120 decibelios. Los 120 decibelios ya, digamos, es más que suficiente para el oído humano. El voltaje que da es 0.24 con 5 ceros y un 1, es 0,00001. Y si hablamos de 24 bits, estamos hablando ya de 16.777.216 posibilidades, se podría decir puntos, con un rango dinámico de 144 decibelios, ¿no? Que ya es un rango dinámico superior a lo que el oído escucha. Pero aquí también ingresa no solamente lo que el oído escucha, sino que la sensación que uno tiene, que se le llama la psicoacústica, que todavía ingresa dentro de lo que el oído o el cuerpo humano puede sentir. Pero a esto, el voltaje que estamos hablando, ya estamos hablando de un voltaje de 0. Con 6 ceros y un 12. Se puede decir 0,0000012. Para que tengan una idea más o menos lo difícil, por ejemplo, para los multímetros normalmente tienen de 1 a 2 ceros. Entonces no podrían medir este voltaje. Tendría que ser unos equipos profesionales que puedan medir con tantos ceros de voltaje para poder identificar cuál es la diferencia entre un punto y el otro punto. Esto lo que crea es de que, por ejemplo, cuando se inició en los años 80, después de que ya Denon había inventado el sistema para decodificar el sistema, las primeras grabaciones en los 70 fue de un latino, de un chileno, que era director de orquesta sinfónica. Ese fue el primer CD, o bueno, la primera grabación que se hizo en este formato digital. Y ya después, cuando se inventan, se crea el CD, ya hay otros grupos que se hacen populares. Pero por ejemplo, cuando yo compré este CD player, es el Denon DS3500RG. En el manual, en esa época, el rango dinámico era de 100 decibelios. Se podría decir, si uno ve el rango en este sistema, lo que nos dice es que tiene 20 bits. Se podría decir, el CD es de 16 bits y este CD player ya podía tocar 20 bits, pero el DAC solamente podía procesar hasta 100 decibelios. Y bueno, hay un montón de especificaciones. El que ahora uso es el AD2 DAC. Este sistema tiene, por ejemplo, 32 bits. La resolución es mucho mayor a la que usaba este sistema. A pesar de que puede reproducir mucho más, era por la dificultad de crear un aparato tan delicado, se podría decir, para que vea todos los puntos, todos los pequeños voltajes. Cuando uno habla de
de la tecnología va avanzando y por ejemplo este DAC me parece que costaba algo de $1000 o algo así, y uno puede ver que la tecnología avanza pero los precios van bajando. Cuando uno por ejemplo entra en Texas Instruments en los años 90, un DAC que viene dentro de un circuito integrado se utilizaba al principio durante los primeros años para todo lo que era astronomía y cohetes espaciales. Después se utilizaba para lo que era sistemas militares y no había a la venta al público. Pasaban unos más de 10 años y empezaban a utilizarse en equipos médicos. Después de pasar ciertos años ya empezaba a utilizarse en equipos de audio. Entonces más o menos pasaba casi 20 años, que es lo que dura la patente, para que realmente ingrese a la venta al público. En los años de ahora, ya en el 2023, ya uno puede tener acceso a lo que antiguamente era solamente para, digamos, naves espaciales, y ahora uno lo puede tener al día siguiente. Esto antes no se podía hacer porque los precios eran súper elevados. Los CD player antiguos eran muy pocos los que llegaban a 20 bits. Normalmente los discos se grababan a 16 bits, pero el máster se grababa a 24. Entonces se podía grabar, habían máster de 20 bits, habían máster de 24 y se bajaba para la producción comercial a 16. Este CD ya podía reproducir a 20, pero el costo de producir un DAC a ese precio era realmente caro. Ahora no me acuerdo cuánto costaba, pero no era muy barato. No tiene precio. Bueno, no me acuerdo cuánto me costó cuando lo compré nuevo, pero no era barato. ¿Qué es lo que les quiero decir ahora? Que la importancia del DAC es un aparato que va dividiendo toda la señal análoga y la va convirtiendo en una señal digital. ¿Cuál es la diferencia entre un DAC bueno y un DAC, no digamos malo, pero de un valor inferior? A veces no es mucho, porque así como les digo, en la antigüedad el Texas Instruments utilizaba durante casi los 20 primeros años solamente para lo que era astronomía, lo que eran los militares y productos médicos, y después se utilizaba para lo que era productos de audio. Ahora con la competencia, los aparatos, digamos, sale el modelo nuevo y el próximo año ya sale otro modelo. Y entonces lo que podría ser un DAC de muy alto valor 1 o 2 años atrás con el mejor chip, puede ser que 2, 3, 5 años después, un aparato que cuesta muchas veces menos que lo que era el original caro, ahora se puede vender por un precio inferior, utilizando el mismo. Lo que sucede es de que 5 años después ya hay 5 modelos nuevos que han salido de procesadores. Pero, ¿cuál es la diferencia en sí? Es la precisión. La precisión poco a poco se va incrementando, porque cuando Denon es un cálculo matemático de cómo hacer que todos estos, digamos, los 16 millones de puntos, cómo hacer el cálculo para después reconvertirlo en análogo, para pasarlo, la información que se había captado en un momento digital, otra vez pasarlo al lado análogo. Esto se hace un cálculo matemático, y ese cálculo matemático, digamos que es como las computadoras, que se demoraba antiguamente un montón para pasar digamos, editar un video. Ahora último, por ejemplo, yo utilizo mi celular para hacer las ediciones y no utilizo computadora. Todo lo hago en un celular. Antiguamente eso era imposible. Las computadoras tenían que ser muy grandes para poder pasar un programa de edición de video. Ahora, en un celular, eso se puede hacer. Por eso, yo veo que hay varias discusiones de quién dice el
el equipo tal es mejor que el equipo tal. Puede ser, y no voy a decir de que no, pero lo más importante es los componentes que se utilizan y el diagrama que se usa, no tanto el precio, porque el precio va cayendo durante el tiempo de producción. El ingeniero que crea un buen diagrama y que crea un buen diagrama con buenos componentes, normalmente perdura en el tiempo. Hay equipos de costo bajo integrados con el chip caro, pero por bajar los precios utiliza, se podría decir, todas las cosas ya baratas, y a las finales no dan un buen resultado. Por eso yo les diría de que mejor es comprar, tal vez si uno no tiene el dinero, un aparato de segunda mano que en su época, 1 o 2 años atrás, fue de alta gama, que comprarse uno de baja gama con el numerito o el chip que parece que fuese de alta. En la época donde yo me compré el CD o el aparato, el estéreo que tengo hasta ahora, en esa época se hablaba, por ejemplo, la marca del integrado, por ejemplo, si era de la marca NEC, si era Hitachi. Hay integrados que son de germanio, de silicio, o los lentes del CD si eran de zafiro, ¿no? Cómo eran las propiedades físicas de los componentes electrónicos o que se utilizaban en el aparato. Ahora último, ya nadie habla de cómo está hecho los aparatos. Ahora solamente dicen las especificaciones y el modelo. Pero antiguamente no era así. Antiguamente se decía, este chip de la marca tal, que está hecho de germanio, de silicio, el lente que está hecho de zafiro o cosas así, el cable que está hecho de tal o tal material. Todas esas cosas ahora último ya lo escucho menos, pero en sí es mejor comprar un aparato que nació bueno, que fue bueno y perdura en el tiempo. Espero haberles ayudado un poco y nos vemos en el siguiente video. Chao, gracias.